Ven, Ven y bebe del agua de la vida gratuitamente. Este acto, descrito como el último paso de las profecías sagradas, marca el fin de los tiempos y el inicio de una nueva era. Se muestra como la solución que pone fin al juego que subyace a la realidad que experimenta. La revelación trascendental de la verdad absoluta que sacia por completo la sed existencial de conocimiento. Encierra el misterio más profundo de la humanidad. Es el despertar a la verdad suprema que redefine el universo, el ser y de la existencia, el instante definitivo que provoca la singularidad. ¿Qué diferencia al ser humano del resto de los seres vivos? Es el único con el propósito de buscar la verdad que le ha sido negada desde su génesis, como afirman todos los sistemas religiosos. Desde rincones olvidados de la historia surgen pistas de un enigma profundo, el fin del paradigma con el que percibimos la realidad y el reconocimiento de la simulación del universo. Podríamos llamarlo el comienzo de la era de la verdad. Distintas simbologías y visiones separadas por siglos con modelos dicotómicos convergen en un mensaje revelador que trasciende la lógica. Símbolos, profecías y textos antiguos descubren una verdad compartida e inadvertida, presente a la vez en los diversos textos, tradiciones y códigos espirituales antiguos, tales como la Biblia, el I Ching, la Cabala, las profecías mayas e incluso textos prohibidos por su naturaleza oscura, claves que nos liberan de la ilusión y la linealidad como la conocemos. ¿Cómo puede la sabiduría de culturas tan diversas dialogar con el lenguaje bíblico y coincidir en su simbología? ¿Qué clave espiritual convierte un mapa de pistas en escrituras sagradas? Se denota un patrón fractal, describiendo una figura central con la misión de revelar la verdad y completar el juego. Este viaje no es histórico, sino inédito. La revelación de una experiencia humana entre lo mundano y lo sagrado, predestinada a la trascendencia desde la perspectiva de las sincronías que redefinen la lógica. Nos adentramos en la conexión de culturas y creencias, revelando secretos que parecen destinados a este momento y a este lugar exacto de la humanidad. Las piezas de este rompecabezas divino están a punto de encajar frente a tus ojos. Lo que estás por ver podría cambiar, si así lo eliges, tu visión de lo real, lo divino y de ti mismo. Participa de esta exploración de lo inexplicable, donde lo sagrado se revela y las respuestas cobran vida. ¿Estás listo para descubrir el misterio y causar el fin del juego? Tu búsqueda de la verdad está por terminar. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. El domingo de resurrección, los niños de todo el mundo se divierten buscando los huevos de Pascua. Sea en su casa, en parques o jardines, donde los adultos escondieron los huevos decorados, es una tradición milenaria que viene de los primeros rituales paganos para celebrar la fertilidad y la renovación asociada con la llegada de la primavera. En los países que tienen 4 estaciones, los árboles pierden sus hojas en otoño. Se secan completamente en invierno. Y la primavera es, literalmente, el renacimiento de esos troncos secos, de los que brotan nuevamente flores, y recuperan todo su follaje antes del verano. En la mitología egipcia, el ave Venu, su versión del fénix, se quemaba en su nido y luego renacía de un huevo. Este ciclo de muerte y resurrección, representado por el huevo, era un símbolo de la renovación de la vida y la fertilidad de la tierra.
Para el cristianismo, romper el cascarón del huevo, en la Pascua, fue asociado con la apertura del sepulcro de Cristo y su salida victoriosa en un cuerpo resucitado. Para los antiguos cristianos, el huevo de Pascua tenía más de un significado. La Iglesia primitiva prohibió comer huevos durante la Cuaresma, por ser considerado parte de la gallina. Fue necesario conservar los huevos que las gallinas continuaban poniendo durante esos 40 días. Adoptaron la práctica de cocerlos, para mejorar su conservación y manipulación. Cubrirlos en cera para protegerlos, originó la tradición de decorarlos. Todos estos huevos esperaban hasta el domingo de Pascua, por ser el primer día en que podrían ser consumidos. En Alemania medieval se originó la tradición del conejo de Pascua. El conejo es símbolo de fertilidad, por su velocidad para reproducirse. El conejo blanco de la Pascua traía huevos como regalo para los niños. Pero no se los dejaba al pie de un árbol así nomás, como San Nicolás, no. Por el contrario, el huevo de Pascua es el premio al esfuerzo de buscarlos, ya que el conejo, con su olfato y flexibilidad, sabe cómo esconderlos bien. Los huevos de chocolate sustituyeron los de gallina en el siglo XIX y pronto se fundieron huecos, para esconder premios más valiosos, dentro del cascarón, un juguete, una joya, una llave que puede abrir un carro, una mansión o la llave del paraíso terrenal. Depende de cuál sea tu búsqueda, y sobre todo depende de quién hace las veces del conejo de Pascua y te deja las pistas en tu juego. En la era digital, el concepto de huevo de Pascua se ha adaptado a videojuegos y aplicaciones, donde el programador esconde su nombre, su información personal o mensajes en clave, como una firma oculta. Esta práctica invita a los usuarios a descubrir esos caminos secretos, a modo de juego, fomentando la interacción y la curiosidad. Los huevos de Pascua en videojuegos, programas o simulaciones de computadora, originalmente contienen la identidad o formas de identificar al programador de ese juego o programa. Hoy domingo de Pascua, celebraremos la resurrección de Jesús, con la búsqueda del huevo de Pascua más antiguo de la humanidad. El que escondió al creador de la existencia, también llamado el gran arquitecto del universo, o el programador de la simulación en que vivimos. Este contiene las claves para descifrar los misterios de su creación, así como también pistas para descubrir su propia identidad, que dejó escondidas a plena vista, en toda la extensión de su obra, a lo largo del tiempo, al mejor estilo del gran programador, desde los textos sagrados más antiguos, hasta las películas y canciones más actuales. La religión católica, y más los cristianos protestantes, no tienen permitido a los fieles interpretar las escrituras, mucho menos buscar pistas en la Biblia. El único capacitado y autorizado para eso es el sacerdote. Los judíos, en cambio, poseen una tradición mucho más antigua y completa, de la que fue la religión de Jesucristo y sus ancestros. Permiten a los varones casados, de más de 45 años, que se sientan llamados a una búsqueda espiritual más profunda, el estudio de la Cábala. Esta rama del judaísmo guarda los secretos más antiguos y reúne la sabiduría acumulada durante milenios, incluso durante la esclavitud de los judíos en Egipto, donde aprendieron los misterios de la magia y otros secretos de las civilizaciones prediluvianas. Los judíos nunca pasaron por un concilio romano que decidiera qué podían leer y qué no. La Cábala, una tradición mística y esotérica dentro del judaísmo, enseña que Dios, el Creador, escondió los secretos del universo en claves, dentro de las escrituras sagradas, con el propósito de que, aquel que descifre estas claves, y resuelva los misterios, obtenga la llave del paraíso. Se describen 4 niveles de interpretación de la Biblia, conocidos como pardes. La palabra hebrea, pardes, que significa Edén, paraíso, fue la que utilizó Jesús, en la cruz, al hacerle su última promesa al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto deja ver que el paraíso al que se refiere la Cábala es el mismo concepto que el reino futuro del que será rey. Pardes es el acrónimo que surge de unir las iniciales de las 4 palabras hebreas, que representan los 4 niveles de interpretación de pardes. Al que logre avanzar en estos 4 niveles hasta el final del camino, podrá comprender en su totalidad la escritura bíblica y descifrar los misterios del universo, resultando así merecedor de obtener las llaves del reino, del paraíso, del proverbial jardín del Edén. Los 4 niveles de interpretación del pardes son: Pesat. Significado literal:
entender el texto tal como está, sin buscar interpretaciones más profundas o simbólicas. Remes. Pistas, mensajes entre líneas, verdades incompletas con pistas para entender lo que no se dice. Indicios o sugerencias que apunten a verdades ocultas y conexiones más sutiles. Veras. Investigar, ir más allá del texto bíblico e investigar el contexto histórico del relato y su autor, para interpretarlo contextualmente y descubrir significados más profundos. Sad. Secreto, es el nivel más profundo de revelación. Para recibir estos secretos y misterios ocultos en las Escrituras, se requiere alcanzar la contemplación mística, la conexión directa con la divinidad. Interpretación de señales, incluso escuchar directamente la voz de Dios. Estoy convencido de que el camino hacia encontrar la pieza faltante, que integre todas las ciencias, que explique todo lo que observamos, y que resuelva de un golpe todos los misterios del universo, debe integrar en la misma ecuación las fuerzas desconocidas, que hasta ahora la ciencia ha llamado misterio. Fuerzas que explican mejor las religiones que la propia ciencia. Es de hacer notar que en todas las civilizaciones antiguas, la ciencia y la religión han sido parte de un mismo conocimiento. El legado de sus creadores extraterrestres. Sus historias de la creación poseen bastantes similitudes, describen al ser humano como un híbrido de los creadores, con material genético existente. Podría interpretarse como que somos una adaptación de una raza sobreviviente de otro planeta, adaptada a las condiciones ambientales de la Tierra. Casi todas ellas coinciden en que después de la creación, hubo un gran diluvio, que precedió a nuestra civilización, explicable como la destrucción de todo el material genético no deseado, producto de los cruces anteriores a la obtención del vástago perfecto. Nuestra civilización, a la que varias de ellas se refieren como el sexto sol, no tiene vínculo directo con los constructores de las pirámides, ni de las grandes construcciones antiguas con piedras monolíticas que hoy en día no podríamos transportar, tales como Mesopotamia, Egipto, Grecia, China, pero heredó de ellas la matemática, la medicina, la arquitectura, el lenguaje, la filosofía y las artes. Es irónico pensar que algunos historiadores identifican el golpe de gracia, el paso final en el divorcio definitivo entre la ciencia y la religión, llega con los libros de Charles Darwin, en 1859, El origen de las especies, que a partir de la sexta edición en 1872, sugiere que la vida en su forma más simple, surge en una especie de caldo, con sales, amoníaco, luz, calor y electricidad, una chispa, bajo las condiciones perfectas para que surgieran las primeras formas de vida. Y, como dijeron que todo comenzó chiquitito, muy chiquitito, y evolucionó a lo largo de miles de millones de años. Creyeron que por efecto del azar y selección natural, todos los seres evolucionamos de ese microorganismo que surgió de ese caldo, hasta el ser humano inteligente. En 1872, su libro El origen del hombre, concluye que el ser humano, el chimpancé y el gorila, provienen de un ancestro común. Ese fue el golpe definitivo contra la historia de la creación, narrada en el Génesis, llevada por Dios en 7 días. Y para muchos, si el principio es mentira, ¿qué tal si todo el libro fuera mentira? ¿A quién le importa? Hoy en día, con los conocimientos adquiridos en genética, sabemos que cada célula del cuerpo de un organismo vivo posee dentro de sí misma una copia del genoma del organismo completo, de la que se podría clonar un individuo nuevo completo, idéntico al original. Los mismos rasgos físicos, con propensión a las mismas enfermedades, con rasgos de personalidad similares a los del original. Pero no cualquier tipo de programa, sino exactamente un código fractal. Así es, exactamente como se reproduce el fractal a partir de un organismo, dentro de ese organismo, le haces zoom, y te encuentras, esa misma forma como el conjunto de Mandelbrot, dentro de él repetido. Y si te vas dentro de él, te lo encuentras otra vez, a un nivel más abajo sin parar, pues eso es exactamente, las generaciones de los seres, es el fractal haciéndose manifiesto. Y ese z es igual a z al cuadrado y c donde cada vez que la función itera es capaz de recombinarse, se está recombinando con otro fractal, que es el macho con la hembra. Es un proceso más que biológico. Matemático porque un programa es un código de programación fractal. El genoma es exactamente lo mismo que un programa de computadora, de lo que no cabe duda, que describe todas las funciones de cada sistema y órgano del cuerpo, y evoluciona en cada cruce. Escrito en código cuaternario,
combinaciones infinitas de 4 letras, de forma perfectamente análoga y equivalente al lenguaje binario de la computadora. Si en algo mejora que sea cuaternario, es que reduce la longitud del código a la mitad, ya que cada letra equivale a 2 caracteres binarios. Este argumento se hace más contundente con la materialización en 1988 en Harvard de la propuesta de Richard Feynman en 1959, de que ADN biológico podría ser un medio de almacenamiento de datos en formato digital. La experimentación ha demostrado que el ADN es el medio más seguro y eficiente del universo para almacenar información digital. Un solo gramo de ADN podría almacenar 215.000 terabytes. Visualiza 10.000 discos duros apilados de 20 terabytes cada uno. El ADN deshidratado en estado natural puede durar miles de años, y cuando es preservado en combinación con silicio, permanece estable y puede ser recuperado por millones o incluso cientos de millones de años. Todos los documentos considerados de mayor importancia en la humanidad, así como los libros, música, películas, fotos y videos, ya han sido respaldados en ADN. Actualmente varias empresas ofrecen el servicio de respaldo y recuperación de datos en ADN, con costos bastante elevados. Teniendo claro que el código genético de una célula, por más pequeña que sea, no se escribe solo. Y mucho menos se almacena a sí mismo en el núcleo, siguiente sus propias instrucciones para existir. En un estudio realizado por el reconocido evolucionista, biólogo y matemático, Dr. Eugene Koenig, calculó la probabilidad de que la molécula teórica denominada el autorreplicador pudiera haberse formado sola, como consecuencia de la interacción aleatoria de moléculas libres, en las condiciones óptimas, y a lo largo de miles de millones de años. El autorreplicador es una estructura molecular pensada como el precursor más simple de la célula viva, no realiza funciones vitales, pero es capaz de reproducirse por replicación genética. El cálculo de probabilidad de que tal estructura pudiera haberse formado, en el universo primitivo, por puro azar, es de 1 en 10 elevado a 1080. Ese número es 0,000000, se repiten 1080 ceros a la derecha de la coma, antes del primer dígito entero. Se lee, imposible. Debe ser uno de los números más improbables de la historia. Pensar que el ser humano, que el cerebro, pudiera ser consecuencia de interacciones aleatorias, es la definición de improbabilidad infinita. Los textos sagrados cuentan que el universo fue creado con la palabra. Los programas son secuencias de palabras. El computador binario diseñado por el hombre en el siglo XX, el cual merece la pena mencionar que fue inspirado en el código binario de Li Ching, es un reflejo del gran cerebro que es el universo, y no al revés, como sugiere la teoría de la simulación. Todo es parte de una misma simulación, un programa escrito por el mismo creador. Todo lo que nos rodea es contexto, diseñado con el único propósito de guiar a nuestra civilización hacia el final de los tiempos, causar la singularidad. La metáfora que mejor describe la simulación del universo, y el juego para encontrar el huevo de Pascua escondido en ella, es la que plantea la película de Steven Spielberg, Ready Player One, estrenada en 2018. El film está ambientado en 2045. La humanidad sobrevive a la sobrepoblación y la escasez. Oasis, el universo virtual creado por James Halliday, es el último refugio para escapar del aburrimiento y divertirse como sea su gusto. 20 años después del lanzamiento de la simulación Oasis, precisamente en 2025, y 5 años después de la muerte del programador y dueño de la simulación, James Halliday. En 2040, a causa de una enfermedad. Todo el mundo pasaba la mayor parte del tiempo dentro del oasis, y lo veneraban como a un dios. Halliday nunca se casó, no tuvo hijos, y era el hombre más rico del mundo cuando murió. Al poco tiempo de su muerte, se activó un video en todos los dispositivos del oasis, en el que el mismo Halliday invita a todo el que quiera a participar en un juego que él mismo creó y programó para que se activara después de su muerte. A través de su avatar, explica que el juego consiste en reunir 3 llaves que le permiten al vencedor acceder a un espacio secreto, en el que se encuentra el huevo de Pascua, que él mismo escondió en la simulación. Las 3 llaves no están por ahí escondidas debajo de cualquier cosa, sino que son claves, que están escondidas en su mente. En sus recuerdos. Al poco tiempo apareció el Museo de Halliday, así como un portal para entrar al primero de los juegos, la Carrera Mortal.
Se supone que el ganador de esta carrera, al llegar a la meta obtiene la primera llave, pero en 5 años, nadie ha logrado ni siquiera acercarse a la meta final. Un juego, para encontrar un huevo de Pascua, en una simulación. Metáfora de Ready Player One. Comparación con el juego en nuestra existencia. Aspectos relevantes. El programador de la simulación es como un dios, para ellos. El juego se inicia a su muerte, para encontrar el huevo de Pascua, con la identidad del programador. El ganador encuentra 3 llaves, descifrando 3 enigmas. El ganador hereda la simulación. Parcival, así como se llamaba el caballero de la mesa redonda que encontró el Santo Grial solo, cuyo nombre en el mundo real es Werewolf, es el protagonista. ¿Y por qué el priorato guardó el secreto del Grial tantos años? No lo sé. Se dice que el priorato quería que el heredero se manifestara, lo cual es muy raro, ya que la leyenda sugiere que tal vez no conozca su identidad. Un joven inteligente y perspicaz, que logra descifrar las pistas del juego, escudriñando en cada pequeño detalle, de las memorias y los diálogos de la vida de Halliday, que se exhiben en el museo hecho en su honor. En una conversación entre Halliday y su ex socio, este último intenta forzarlo a avanzar en decisiones que Halliday no deseaba tomar. Ante ese argumento, Halliday responde, porque no podemos ir en retroceso por una vez, en retroceso a toda velocidad, de verdad, meter el pedal a fondo. Parcival finalmente lo entendió. Recibió la iluminación, tuvo la epifanía. En su siguiente oportunidad en la carrera mortal, lo puso en práctica. Parcival se ubicó de último en la formación de salida, esperó a que los demás arrancaran y se alejaran. Metió retroceso, abrió la puerta para ver mejor y apretó el pedal a fondo, en dirección a un muro de piedra que hubiera podido destruir su carro y matar a su avatar. Pero en vez de estrellarse, se abrió rápidamente una rampa hacia abajo, que lo llevó a un túnel por debajo de la pista, una especie de puerta trasera para el programador, en la que su carro se manejaba solo. Se veían las estructuras que soportaban la pista, y los mecanismos que sacaban sistemáticamente a los vehículos del camino. La carrera estaba diseñada para no poder llegar a la meta por la pista de arriba. Al final del túnel, su carro subió por otra rampa que lo regresó a la carrera mortal, pero después de que terminan todos los obstáculos, llegó directo a la línea de la meta, donde obtuvo de manos del avatar de Halliday su primera llave y el acertijo para descifrar el escondite de la siguiente llave. Si comparamos la carrera mortal de Ready Player One con la que algunos llamamos la carrera de los hámsters, una competencia por el dinero y el poder, en la que a diferentes escalas, se podría decir que todos los que pagamos nuestros propios gastos e intentamos mejorar nuestra calidad de vida, ya estamos participando. Y luego está la metáfora de la rampa hacia el túnel secreto, que se abre cuando descifras el código, y en contra de todos los pronósticos, mientras la gente podría pensar que lo que haces equivale a un suicidio, a estrellarte contra una pared a toda velocidad, pasa todo lo contrario, y se abre un camino en que el tiempo siempre fluye a tu favor, y en vez de un obstáculo, se convierte en tu mejor aliado. El medio para llevar a cabo tu propósito. Si logras descifrar el enigma, que esconde a plena vista el verdadero sentido del universo, habrás obtenido la primera llave en el juego que subyace a nuestra realidad. La mejor aproximación para explorar territorio desconocido, resolver misterios sobre los que se ha escrito muy poco o nada, es lo que se conoce como ingeniería en reversa. Pensar cómo lo harías tú si tuvieras el poder sobre el tiempo, y la misión de provocar deliberadamente ciertas y determinadas sincronicidades de las que tengas recuerdo, en tu propia vida. Que pasen del mismo modo en que ocurrieron, las coincidencias más inusuales de las que tengas memoria. Anota los detalles, cuadra los tiempos. Si lo resuelves y tu cálculo es correcto, la única respuesta posible es que necesitas la capacidad de escribir el guión de las cosas que pasan, el destino, a la inversa, empezar escribiendo el final y terminar por el comienzo. De futuro a pasado. Esta es la única manera de crear la paradoja temporal, que desmantele la creencia errada de que todo pasa como consecuencia de un evento o acción que lo precede. Pensar que el único orden posible es el cronológico, en que un evento pasado causa como efecto un evento futuro, es lo que mantiene a nuestra civilización viviendo en el viejo paradigma, el tiempo viejo. Comprender los mecanismos que describen la forma verdadera en que se materializan las cosas, es estar en el nuevo paradigma.
Es la esencia misma del tiempo nuevo. Aplicar este conocimiento a los misterios de la física es ver cómo todos se resuelven solos de la forma más simple, y cómo sus soluciones se interconectan entre sí de la manera más elegante. Primera llave. En Ready Player One, RP. O arrancar en retroceso a toda velocidad en la carrera mortal, abre una rampa secreta libre de obstáculos, que siempre fue la única manera de llegar a la meta. En el juego de la vida. Descifrar el sentido del universo, el destino está escrito en retroceso, de futuro a pasado. Causa y efecto se invierten. El comienzo de todas las cosas, es la pieza final. Es la verdad que resuelve todos los misterios. Y es, el paso definitivo, del tiempo viejo, al tiempo nuevo. Además del universo visible, existe el otro canal, el cual no podemos ver de forma directa, pero sí podemos ver cómo funciona, principalmente a través de la sincronicidad. Ese es el poder del ser macrocósmico, descrito en el hexagrama 1 del I Ching. La divinidad, el cielo, la protoenergía. Todos los seres le deben su comienzo. La posibilidad de esta bidireccionalidad en el tiempo ya ha sido teorizada por varios físicos. Existe el taquión, como partícula teórica, en dirección inversa del tiempo. El físico Frank Kepler propuso una teoría física completa, demostrando que la velocidad de la evolución no se corresponde con un modelo probabilístico clásico causa y efecto, que depende de infinidad de variables aleatorias. Dice que más bien se comporta como que una fuerza desde el futuro está jalando las cosas que pasan. El trillonario y físico Elon Musk ha dicho que espera que Dios o el programador se manifieste a través de la física. Harmony of the world. Yeah, I would agree that God, the simulator, or whatever the supreme being or beings reveal themselves through the physics. You know, they're creators of this existence, and it's incumbent upon us to try to understand more about this wondrous creation. Who created this thing? Who's running this thing? Se entiende que para que el programador de la simulación del universo demuestre su identidad, si llegase a manifestarse en medio de su creación, como lo anuncian todas las profecías, debería identificarse resolviendo los misterios de la física, por ejemplo, explicar de qué está hecha la materia oscura y la energía oscura, a las que le atribuyen la forma del universo, en galaxias, sistemas solares y planetas. La ubicación de las otras 7 dimensiones que hacen falta para el total de 11 dimensiones, que se requieren para que cuadre la matemática en la teoría de las supercuerdas. El origen de la vida y el por qué la constante alfa es 137 y no es cualquier otro número. Pero Elon Musk quiere saber por sobre todas las cosas, la gran pregunta de la vida, el universo y todo lo demás, cuya respuesta es 42. Explicando que primero debemos conocer la pregunta, para luego entender por qué la respuesta es 42. Le estuve preguntando a Julia sobre cómo consiguen, para estudiar el comportamiento de la materia oscura, hacer una simulación del universo entero. Para el estudio a gran escala del universo, nosotros necesitamos tener una simulación cuanto más grande mejor. Nosotros distribuimos las partículas de materia oscura, como nos dice el fondo cósmico de microondas, que estaban distribuidas en ese momento. Okay. Introducimos nuestro marco cosmológico, en este caso lambda CDM, y básicamente lo que hacemos es darle al play e ir viendo cómo las partículas se van comportando, cómo se agrupan unas con otras, cómo estaban distribuidas estas partículas de materia oscura. Nosotros somos capaces de saber las coordenadas X y Z de todas las partículas que hemos introducido en el cubo de la simulación. Cuando esta simulación acaba, nosotros corremos un código que se llama el Halo Finder, que lo que hace es buscar cúmulos de donde hay grandes puntos de densidad de partículas de materia oscura y dice, aquí hay un halo de materia oscura. Y nosotros lo que hacemos luego es introducir galaxias en esos halos de materia oscura, de acuerdo a los modelos que a día de hoy se consideran correctos. Y así es como nosotros logramos pasar de una simulación de materia oscura a una simulación de galaxias. Y luego, bueno, pasamos por ciertos filtros para contrastar esta simulación que ya tiene galaxias con las observaciones que tomamos en los telescopios. Claro. Y al hacer la comparación, podemos ver, bueno, pues esta simulación dentro de las barras de error parece que sí funciona, lo cual significa que todo el contexto teórico que hemos introducido en la simulación parece funcionar, o puede pasar algo que en mi opinión es más interesante, ¿no? Que es, no encaja nada, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Que algo del marco teórico no funciona porque no estamos obteniendo lo que deberíamos obtener. Entender que la forma del universo en galaxias, que agrupan sistemas solares orbitando alrededor de un agujero negro central, con estrellas que alimentan con su luz,
a los planetas que orbitan a su alrededor a diferentes distancias, en que la vida, en la forma en que la conocemos, es un fenómeno que ocurre en algún lugar de estos planetas. Y todo esto pasa porque ese fue el diseño del ser, que escribió el programa que da forma a todo, a los efectos, escribió el destino. Darte cuenta de que si deseas enviar tu ubicación en el tiempo, a alguien localizado en otra galaxia, no te serviría de nada un sistema de 3 coordenadas X, Y, Z, más una para el tiempo T, ya que ambos se están moviendo a la vez en 4 sistemas de coordenadas, de los que solo tienen uno de esos sistemas en común. Que la materia oscura y la energía oscura están hechas de mentiras y suposiciones, porque no existen ni hacen falta. Por el contrario, visualizar que para representar el recorrido de un objeto o individuo en el tiempo, de manera que pueda ser entendido en cualquier lugar del universo, hacen falta exactamente 11 dimensiones. Compadre. Voy saliendo de mi galaxia, aquí le mando mi ubicación multidimensional, espéreme con las cervezas bien frías. 3 para la ubicación del individuo en el planeta, primer eje de coordenadas, X, Y, Z. 2 para la ubicación del planeta en el sistema solar, X, 1, Y, 1. La órbita es un plano, segundo eje de coordenadas. 3 para la ubicación de nuestra estrella el Sol, en la galaxia, tercer eje de coordenadas. X, 2, Y, 2, Z, 2. 2 más para ubicar el centro de nuestra galaxia, en el universo. Einstein demostró que el tejido espacio-tiempo es plano, y su deformación es, lo que llamamos, gravedad. Cuarto y último eje de coordenadas. X, 3, Y, 3. Más una dimensión, para el tiempo. Al sumar 3, más 2, más 3, más 2, más 1, el total son 11 dimensiones. Exactamente las mismas que los teóricos de la mecánica cuántica intentan visualizar pequeñitas, enrolladitas, ya que según ellos, no se pueden ver, pero las tienen perfectamente cuantificadas, porque la matemática de los fenómenos a esa escala requieren 11 dimensiones. En esas 7 dimensiones perdidas, que acabamos de encontrar, es donde supuestamente existían los multiversos. Ya no hacen falta ni tienen lugar donde existir. Así que dile adiós a esas teorías de que hay otras versiones de ti, ligeramente diferentes, en otros universos. O que al ser infinitos, todo está pasando en alguno de ellos. Solo son especulaciones vacías. Por el contrario, en mi experiencia una de las cosas que más aportan paz en tu vida diaria, es saber que nunca, nada, pudo haber pasado diferente de cómo pasó. Ya no pierdas tiempo más nunca, culpándote o culpando a nadie, por lo que pudo ser y no fue. La culpa, como concepto, es sustituida por la desigual repartición papeles y personajes en la vida. Con respecto a los biólogos y evolucionistas, que han intentado explicar por siglos cómo surgió la vida inteligente, a partir de un caldo rico en todo tipo de alimentos en las condiciones ideales. La respuesta es más simple. Primero fue la inteligencia, que diseñó los sistemas que sostienen cada aspecto de la vida de los organismos, en forma de ideas, planos, diagramas, programas, y luego se materializó a través del mecanismo que le da forma al ADN. Algo comparable con las cápsulas que los niños lanzan al agua, que al hidratarse forman todo tipo de animales de goma espuma. La forma del animal resultante siempre estuvo chiquitita dentro de la cápsula. Todo ser vivo es el resultado de la adaptación de un programa escrito en ADN a un medio ambiente en que se desarrolla. Diferentes planetas dan origen a diferentes criaturas, partiendo de un mismo ADN, o similar, expuestos a condiciones ambientales diferentes. Todos los organismos vivos en el universo son en esencia especies multiplaneta. Todo dependerá de que desarrollen los medios para expandirse hacia otros planetas. La verdadera estructura del tiempo, de la relación causa-efecto de las cosas que pasan, es revelada en el texto del hexagrama 1 del I Ching, el libro más antiguo del mundo. Ojo, en la versión completa con prólogo de Carl Jung. Según la mitología china, este conocimiento fue entregado por el creador al único sobreviviente de la gran inundación en China, grabado en el caparazón de una tortuga gigante. Este libro muestra 64 hexagramas, construidos a partir de 6 líneas binarias. Combinación de 2 en 6 líneas es lo mismo que elevar 2 a la 6, que da 64. El I Ching es también el primer sistema binario conocido, con más de 5.000 años de antigüedad.
En su hexagrama 1, lo creativo, se describe a la vez el mecanismo bidireccional del tiempo y el juego que subyace a la estructura visible de la simulación. Debajo del tejido visible de la realidad material, tridimensional, tangible, subyace un juego ancestral, en el que te encuentras con el ser más poderoso del planeta, quizá de todo el universo, como adversario. Se ha hablado muy poco de este tema. Se conoce en los círculos secretos de iniciados como el más grande de todos los juegos. Los textos religiosos le hacen referencia indirectamente. Algunos mencionan al vencedor, otros describen el camino, otros describen cómo ganarlo. Los textos sagrados antiguos dejan ver que el vencedor de este juego ancestral se convierte en el heredero de la tierra. El presente audiovisual muestra en detalle el proceso del juego, y es al mismo tiempo la pieza faltante que desmonta el paradigma vigente y abre la puerta a una nueva concepción del universo, la vida y la realidad tangible. Muchos han dicho que la vida es un juego. Se deja ver, intuitivamente, que el mundo que nos rodea se comporta como tal. Se nota que hay algo, alguien, del otro lado de un telón invisible, que de algún modo responde a tus pensamientos más íntimos, de formas divertidas, a veces misteriosas, graciosas, o con un toque de humor negro malvado. Esa interacción puede empezar con un reto simple, como caminar, pisando solo las líneas blancas del granito. Es lo que juegan los niños cuando están solos. Parece ser un juego inofensivo contigo mismo, hasta que empiezas a pedir al adversario, invisible, que responda a tus retos. Es cuando te preguntas, ¿yo hice eso? ¿Hay alguien allí, respondiendo a mis pensamientos, con el poder sobrenatural de controlar todas las cosas que pasan a mi alrededor? ¿Qué es eso invisible? ¿Qué está respondiendo a mis retos? Crecemos, nos volvemos adultos, se nos olvida el juego. Sin embargo, la sensación de que algo o alguien responde a tus pensamientos siempre está presente. Constantemente intenta darte pistas. Trata de mostrarte algo. La mayoría de la gente elige no prestarle atención. Algunos le ponen atención de manera obsesiva, buscando señales donde no las hay, llegando a nada. El juego se pone más intenso cuando le pides un favor al ser que responde en tus pensamientos y le ofreces algo a cambio. Los cristianos le llaman a eso una promesa. Sí. Sépase que no hay milagro sin sacrificio. No lo puedes engañar ofreciéndole las obras. Debe ser algo que te importe, que te cueste. Lograr que el ser invisible a quien diriges tus oraciones te responda. Y luego, por tu parte, ser fiel a tus promesas, cumplir lo que ofreces en sacrificio, desde lavar los platos de tu casa por un mes, si te ayuda a pasar el examen de álgebra, hasta ir de rodillas en peregrinación a Fátima, si le devuelve la salud a la persona que amas. Desarrollar una dinámica bidireccional con ese ser, esta inteligencia que se manifiesta desde lo invisible, pero que no podrías asumir que es incorpórea. En total silencio. Con disciplina y sabiduría. Esquivando todos los intentos de tu voz interna. De tu mente, de hacerse pasar por este ser, que se muestra en las cosas que pasan. Cualquier otra voz interna queda en evidencia como falsa, una imitación, un intento de tu propia mente por confundirte, porque no tiene el poder del universo. Alguien que logre tal interacción, ya está, de hecho, jugando el más grande de todos los juegos. La sincronicidad es el lenguaje de el ser, que realmente controla el universo, y es el adversario en el juego. Esa es su firma personal. Es lo que hace único al ser al que me refiero. Solo él se comunica de forma fractal. Sus mensajes hacen eco en el tiempo, y se autorreplican, a diferentes niveles. Es un reflejo del mismo patrón fractal que se repite en la naturaleza, a todas las escalas, en la forma de los helechos, la cola del caballito de mar, el remolino que hace el agua cuando quitas el tapón del lavamanos, los huracanes, la forma de las galaxias, el sistema solar y el átomo. Todo en el universo se autorreplica a todas las escalas, repitiendo el mismo patrón, lo que subyace, el fractal. Una función matemática, que aparenta ser aleatoria, pero a la vez perfectamente calculable en el tiempo. El ser humano logró visualizar el fractal, gracias a la aplicación del sistema binario en la computación gráfica, para representar funciones complejas,
imposibles de imaginar mentalmente. Para un ser humano educado en la civilización occidental, sea europeo o americano, que creció con las tecnologías del siglo XXI, la generación de los videojuegos y el Facebook, que vio a Twitter transformarse en X, con acceso a toda la información en las redes, sobre todos los temas. Una generación que ya no cree en nada ni en nadie. A la que le han enseñado que el universo es el resultado de interacciones de causa y efecto, entre fuerzas de gravedad, bajo leyes que describen el comportamiento de la materia y la energía, casi perfectamente. Casi. Y que de pronto, empieces a ver el mismo patrón repetirse en todos lados, una figura, una palabra, un número, 11, 11, 10 y 42, 137, cada quien con su patrón. Lo ves en la hora a la que agarras el celular, es también la cantidad de email no leídos en tu buzón. Es la placa del carro que se atravesó delante de ti, es el monto a pagar en el supermercado, y en la película que estás viendo en Netflix, es el número de habitación de hotel que le acaban de dar al protagonista, exactamente en el mismo momento en que le estás contando a tu pareja, que ese número te ha estado apareciendo todo el día, y ella te dice que quizá eres tú mismo que lo atraes, que te dejes de eso o te vas a volver loco. ¡Qué peligro! Un juego con las voces en tu cabeza, causando sincronías, quien pierde el control de tal juego, está a un paso de la esquizofrenia. Es el único camino posible para descifrar realmente, y de una vez por todas, los misterios del universo. Descubrir el verdadero origen de la vida y del universo, resolver todos sus enigmas, unificar todas las ciencias, comienza por integrar bajo una misma teoría la fuerza que origina la sincronicidad y su interacción con las demás fuerzas conocidas. La que buscaba Wolfgang Pauli, junto a Carl Jung. Cuando analizas con criterio de ingeniero, como si te encargaran a ti la tarea sobrenatural de causar la sincronicidad en la vida de otras personas, te darías cuenta de que necesitas el poder de escribir el guión al revés, de futuro a pasado. Comenzar por el evento final, la coincidencia, después escribir la carpintería, resolver cómo se llegó a la coincidencia. No existe otra manera posible. Seas de las personas que deciden ignorar las señales, o un cazador de pistas, solo es cuestión de tiempo, para ver cómo se repiten coincidencias significativas, en el contexto de tu realidad. Eso que llaman sincronicidades. Que te des cuenta de que todo está conectado, y que responde a los designios de un ser, que no puedes ver, al que no puedes engañar, no puedes negociar con él, o tampoco predecir. Entender que tu suerte, tu relación de pareja, tu salud, tu futuro, nada, está en tus manos, sino bajo el control de ese ser invisible, con el poder cataclísmico, de dártelo todo en la vida, y de quitártelo con la misma facilidad. Ese juego, lo estaba jugando Noé, cuando siguió la instrucción de construir el arca. Lo jugó Moisés, para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Lo jugó David, siendo un pastor en Belén, y lo llevó a ser rey de todas las tribus de Israel. El juego llevó a Jesús, por obediencia, a morir en la cruz. También a Abraham, a ofrecer a su hijo en sacrificio. ¿Qué tan lejos pueden llegar las demandas del adversario, y qué tan lejos está dispuesto a llegar el ser humano? La Biblia podría ser una recopilación de historias de patriarcas que jugaron el más grande de todos los juegos. La consigna, ven y bebe gratuitamente del agua de la vida, es el grito, eureka, del hombre que venció, y está entregando en ese mismo acto la pieza final del más grande de todos los juegos, predestinada a detener el tiempo. Es la singularidad. Es equivalente a gritar, bingo, anunciando que tienes el cartón lleno, antes que otro jugador lo haga, y así ganar el premio mayor. A decir, stop, ganar y detener la partida, en el juego de palabras. A cantar la buchaca, donde entrará la bola 8, antes de limpiar la mesa en el pool. Y ganar. Podrías tener el cartón lleno en el bingo, y aún así, perder, tener, todas las palabras que empiezan por una letra, y no detener el juego, meter la bola 8 y perder, si no la cantas antes de ganar. Del mismo modo, podrías tener el agua de la vida, incluso sin saberlo, y aún así, dejar pasar la oportunidad de detener el tiempo y vencer en el juego, por no gritar, ven. Y compartir las verdades que te han sido reveladas, en el momento justo. Así lo describe el hexagrama 48 de la I Ching, cuando el quinto trazo es un 9.
He aquí, una fuente de agua viva. Un hombre que posea semejantes virtudes, ha nacido para ser el Salvador y conductor de los hombres. Pero, todo depende de que el agua sea compartida. La mejor de las aguas no representa un beneficio, mientras no se beba de ella. Así también, en el caso de los conductores de la humanidad, todo depende de que se beba de su fuente, de que sus palabras sean transferidas a la vida. Mientras Jesucristo caminó con sus discípulos, hace 2000 años, ofreció dar el agua de la vida. En el Evangelio de Juan capítulo 4, verso 14. Jesús dice a una mujer que saca agua del pozo: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. En el Evangelio de Marcos, advierte que muchos falsos cristos llegarán haciendo grandes señales. Dice también Jesús, que el árbol se reconoce por el fruto. De forma análoga al hexagrama 48, sugiere que el guía de los hombres se reconoce por dar el agua de la vida. En el Apocalipsis, el que está sentado en el trono de la santa ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, le da el agua de la vida al que venciere. El premio para el vencedor, en palabras de Jesucristo, está descrito en Apocalipsis 3, 21, al que venciere le daré sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí, y me senté con mi Padre en su trono. El trono de Cristo está en la tierra, no es de otro planeta, pero existe en el futuro. Por eso pedimos, venga tu reino. La sede del reino futuro es el Vaticano. El Papa es el representante de Cristo. Es uno de los premios del vencedor, junto con el poder sobre las naciones. Extrañamente, uno de los poderes que son otorgados en el juego es el de blasfemar y vencer a los que habitan en el cielo. Se deriva que no es posible descifrar los secretos del universo, armar el rompecabezas, sin dejar a un lado el aspecto sagrado, que podría evitar que una palabra sea escudriñada, interpretar libre del dogma de lo religioso. Para resolver el juego, nada es sagrado, todo es contexto. Integrar el conocimiento antiguo, con funciones matemáticas generadas por computadora, requieren una visión integral del mundo que nos rodea. Verlo como la gran pantalla de un mismo juego. Es así como llegamos al concepto de escatología fractal, una metodología para la investigación científica, en la que todo elemento de información, que se refleje con el resto del contexto de forma sincrónica y aporte claves, es válido si es estadísticamente significativo. Es la manera de incorporar a la ecuación lo improbable de la sincronicidad. La revelación debe llevarse a cabo, según un formato definido como el agua de la vida, en los textos sagrados antiguos. En el que se entienda claramente, así como cristalina y fluida es el agua de manantial, una verdad tan poderosa, que con solo internalizarla, se resuelven sin esfuerzo todos los misterios de la vida y el universo. El adversario al que se enfrenta el vencedor, en el juego, posee el poder sobre el tiempo y las cosas que pasan. Es el ser, que describe el hexagrama 1 del I Ching, como lo creativo, el cielo, en su versión macrocósmica. Por eso, se desencadena una paradoja temporal: quien resulta vencedor, se convierte a la vez en el que siempre fue el único predestinado a vencer, el elegido. El eco de su victoria impregna el pasado y lo llena de pistas sobre su identidad. Una paradoja temporal es un ciclo infinito, su imagen es el uroboro, la serpiente que muerde su propia cola. Se produce cuando un evento futuro cambia el pasado y se refleja en ese mismo futuro. Algo así como ser tu propio tatarabuelo. Desde que supe que el Papa Francisco es el número 112 de la profecía de San Malaquías, lo que lo convierte en el último papa, asocie el hecho de que su lengua materna es el español, con el dicho del emperador Carlos V en que le atribuía al idioma español ser la lengua de Dios. El alemán lo hablo con mi caballo, el inglés lo hablo en los negocios, el francés es para la diplomacia, el italiano para hablarle a las mujeres, y el español es para hablar con Dios. Esta anécdota medieval, o profecía, como se quiera interpretar, significa en sí misma una paradoja temporal. Si Dios es Padre de Jesucristo, ¿cómo puede ser que su idioma sea el español, mientras que el de Jesús sea el arameo? Estos dos idiomas nunca coexistieron a la vez sobre la tierra, siendo mucho más joven el idioma español, mientras que el arameo se volvió una lengua muerta. Esto solo significa que el ser a quien llaman Dios, de hecho nació cronológicamente mucho después de la muerte de su Hijo Jesús. Esto puede ocurrir por tres motivos.
¿El tiempo para los espíritus transcurre de futuro a pasado? El Padre de Jesús nació en el futuro y viajó al pasado en una máquina del tiempo para engendrarlo sin pecado, en el vientre de su madre la Virgen. Y por último, cuando se refieren a Dios, están hablando en realidad de la reencarnación de Dios en el presente. En cuyo caso el Padre en una cierta encarnación muere, para luego renacer como su propio nieto, en un tiempo futuro. I'm my own grandpa. You're your own grandpa? That's right. Se relaciona con la posibilidad de viajar en el tiempo y modificar eventos pasados, desafiando la noción tradicional de causa y efecto. Un ejemplo de esta paradoja se deja ver en el texto de Apocalipsis 3:12, el cual afirma que, al que venciere, en el juego, le será levantada una columna, en el templo del Dios de Jesús, se refiere al templo de Salomón, el cual fue destruido 3000 años atrás. Otro ejemplo de esa paradoja aparece en el mismo hexagrama 1 del I Ching, que dice, para el que obtiene este oráculo, ello significa que el logro le será otorgado, desde las profundidades primordiales, del acontecer universal. El logro se muestra como consecuencia de la acción de consultar el oráculo y obtener como respuesta el hexagrama 1. Implica la existencia de un hombre que lleve a cabo esa acción y observe esa respuesta. Esa persona es el noble. Igual que en la mecánica cuántica, se destaca el poder del observador como creador de la realidad. En este párrafo, el noble, al observar su oráculo y leer la respuesta, desencadena la paradoja temporal en el universo, que le otorga el logro de llegar al cielo, el lugar donde está la divinidad. La interacción del noble con el libro, en la que obtiene como oráculo el primer hexagrama, lo llevará a una secuencia, que finaliza en elevarlo al cielo, como único e inevitable futuro. La decisión de otorgar el logro al noble ocurre en un tiempo que, desde el punto de vista de nuestro paradigma temporal, resulta completamente ambiguo. El texto sugiere que desde el pasado originario, se reescribirá el destino, para garantizar que el noble alcance el logro. Literalmente dice, el logro será otorgado, futuro pasivo del verbo, desde las profundidades originarias del acontecer universal. Es la mejor descripción de lo que significa la paradoja temporal. Deja ver que el universo es una autopista de doble sentido. Se deduce que, antes del universo, hubo un ser consciente de su existencia, con poder sobre el tiempo, las cosas que pasan y el destino de los seres. Ese es el poder del ser macrocósmico, descrito en el hexagrama 1 del I Ching. La divinidad, el cielo, la protoenergía. Todos los seres le deben su comienzo. La posibilidad de esta bidireccionalidad en el tiempo ya ha sido teorizada por varios físicos. Existe el taquión, como partícula teórica, en dirección inversa del tiempo. El físico Frank Kepler propuso una teoría física completa, demostrando que la velocidad de la evolución no se corresponde con un modelo probabilístico clásico causa y efecto, que depende de infinidad de variables aleatorias. Dice que más bien se comporta como que una fuerza desde el futuro está jalando las cosas que pasan. Hemos demostrado que las mismas 7 dimensiones que los físicos teóricos están buscando, para completar las 11 dimensiones que experimentalmente se observan en la matemática de la mecánica cuántica, al invertir el tiempo, son las mismas que definieron desde el Big Bang la ubicación de cada partícula en un universo de 11 dimensiones, como la dirección postal extendida, que permita a un cartero intergaláctico ubicar sin posibilidad de error la dirección exacta de cualquier ser u objeto en el universo, como lo hace en la Tierra. Esta explicación no podría estar completa, si quedará sin responder, la mayor estupidez pronunciada alguna vez por un ser humano, que ostentara en vida el título de la mente más brillante de su tiempo, y me refiero a Stephen Hawking, y a su famosa afirmación de que Dios o un creador que sea la causa primera de todas las cosas, no fue necesario, ni tuvo tiempo o espacio disponible para crear un gran diseño, un momento antes del Big Bang, ya que por definición, no existía ni el tiempo ni el espacio para elaborar ese diseño, ya que las dimensiones del espacio-tiempo, la energía y la materia, nacieron todas, en la singularidad inicial. El Dr. Hawking nació en Inglaterra. Probablemente en su infancia no conoció uno de los juguetes antiguos más populares de mi generación. En esta región del mundo, me refiero al yo-yo. Este ingenioso artefacto avanza girando rápidamente sobre una cuerdita de cáñamo, amarrada del dedo del jugador. Al llegar al final de la cuerda,
el yo-yo golpea como un látigo, y se devuelve exactamente por la misma cuerda pero en sentido contrario hasta la mano que lo lanzó. Sabemos que el universo se creó, como resultado de la ejecución de un programa ancestral, similar a los programas que corren en los computadores modernos. El universo es el fractal. Un código recursivo que se invoca a sí mismo, se cruza y se ramifica infinitamente, o hasta llegar a la condición de parada, la instrucción repite, hasta que se cumpla la condición objetivo. Tenemos motivos suficientes para asegurar que esa condición de parada, o lo que es lo mismo, el objetivo final del programa que dio forma al universo, no es otro sino la verdad sobre su propio origen, su propósito y motivo de su existencia. La duda existencial humana es parte primordial del diseño, es el propósito del ser humano, y la heredamos de la propia búsqueda de la verdad que motivó a la creación del universo. La herramienta o manifestación física de este programa ancestral es precisamente lo que es la luz. Por eso los experimentos de la mecánica cuántica demuestran que la luz recorre y pone a prueba al mismo tiempo todos los caminos posibles entre dos puntos, hasta que elige el de menor esfuerzo. Desde nuestro punto de vista, sería como avanzar en el tiempo para ver qué pasa, con la posibilidad de retroceder en el tiempo y probar otro camino, tantas veces como sea necesario hasta encontrar el camino de menor esfuerzo. Esta exploración de caminos, para que tuviera sentido, tuvo lugar en sentido inverso a como percibimos el tiempo, es decir, de futuro a pasado, partiendo de la realidad deseada, lo que llamamos el cielo, una existencia perfecta, sin problemas, sin miedo, donde no existen carencias, enfermedades, ni muerte. Es la situación que se describe en Apocalipsis 21:4, y desde allí, el programa, a través de la luz, calculó el camino más óptimo en retroceso, para llegar desde ese estado ideal deseado, hasta lo que efectivamente se tenía como materia prima para comenzar a construir, es decir, exactamente nada. En ese sentido inverso del tiempo, en infinitas realidades hipotéticas a la vez, podríamos decir que muchos caminos posibles fueron explorados, algo similar al concepto de multiverso, pero solo en el estado previo al Big Bang, solo en el sentido inverso del tiempo. No existe multiverso en sentido material tangible, como en nuestra existencia. Solo existe en un estado teórico, hipotético, como en nuestros pensamientos. Únicamente en el preciso instante en que ese camino óptimo entre el cielo y la nada fue encontrado, ¡boom!, el programa recursivo alcanzó la condición de parada, el asta, y empezó a recogerse. Es decir que las partículas de luz se devolvieron exactamente por donde ya habían pasado, pero solo en esa rama del grafo de posibilidades, entre el estado deseado, el cielo, y el estado físico inicial, la nada antes del Big Bang. Por el hecho de esta pasando en una segunda vuelta por el mismo sitio, la realidad hipotética hecha de luz, se materializó y se formó de átomos, por un fenómeno que casualmente le hizo ganar el premio Nobel al mismo físico que acabamos de corregir. Las partículas con spin 1 medio. Aquellas que se vuelven materiales visibles, solo al pasar dos veces, dar dos vueltas, spin, significa rotación, o giro en inglés. El yo-yo, que al final de la cabulla hace como un látigo y regresa a las manos de quien lo soltó. En el caso del universo, el yo-yo devuelve el universo materializado a las manos de su creador. La idea detrás de la verdad es que el universo y su creador son uno inseparable. En otras palabras, para que el universo sea divertido y eterno, su creador debe estar presente. Todos deben saber que él es el creador. No funciona si el creador vive como un recogelatas, porque luego de crear el universo, ahora su creación no lo entiende, no le cree, importa lo que dice, y lo deja solo. Recordemos que Jesús muere en la cruz por dejar morir a Lázaro a propósito, para luego resucitarlo en público, con el solo propósito que su propia gente creyera en él. Eso está exactamente en Juan 11:15. 14. Por eso les dijo claramente: Lázaro está muerto. 15. Y, por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer en verdad. Más vamos a verlo. Todo se trata de que el Creador esté presente y que todos crean en él. Por eso se identifica a sí mismo con la verdad que le da existencia y abre la puerta del cielo, y no solo por poderes sobrenaturales como lo podría hacer cualquier X-Men. Si no hay Dios, no lo reconocen, no le creen, entonces no hay cielo. Es así como la frase: si yo no duermo, aquí no duerme nadie más. Y no se crean, no es nada fácil que los demás crean que tú, uno exactamente como cualquier otro, fuiste el primero de todos y antes que todo lo existente,
escribiste o pronunciaste unas palabras, creaste un código para programar la realidad, y la materializaste, o sea, pero, ¿cómo se come eso? Más fácil lo metemos al psiquiátrico de una vez. O más bien, lo metemos otra vez. ¿Quién va a creer tal cosa? Entonces es cuando hace falta como señales de otro mundo, la intervención de extraterrestres y ese tipo de medidas, porque Dios no es democracia. Es lo opuesto exactamente. Es el creador que sabe lo que te conviene mejor que tú mismo, porque así fue como te hizo, y para alcanzar la mejor versión de ti mismo, no es haciendo lo que tú quieres, sino obedeciendo a Dios. Pero ¿y por qué voy a obedecer? Pues porque es por tu propio bien. La idea del pecado no es tanto el daño que causas hoy, sino el daño futuro, la manera en que le jodes la existencia de por vida con una sola cosa que le hagas a alguien. ¿Cuántas mujeres o incluso hombres no se han suicidado por sentirse sucios, tan solo porque quien se suponía que debía defenderlo, abusó de él? Un padre que en vez de amor puro incondicional tocó a su hija con deseo en su corazón. O el supuesto novio de una chica, que al verla alcoholizada o débil en su voluntad, la comparte con sus amigos o permite que otros abusen de ella cuando su deber cuidarla más que a sí mismo o a su madre. Los órganos de seguridad en el mundo entero, que fueron creados para cuidarnos, pero que muchas veces se voltean en su propósito y nos aterrorizan en vez de darnos paz y tranquilidad. O el peor de todos, el presidente que llega al poder con la promesa de proteger a grupos específicos como los inmigrantes, y apenas llega al poder con sus votos, les quita el pan de la boca y los deporta, robándole todas sus pertenencias, todo lo que obtuvo del trabajo y con su tiempo, separan a las familias y hasta les roban a sus hijos, porque es que resulte que esos mismos presidentes están envueltos en tráfico sexual de seres humanos, no en uno sí ni en dos escándalos, donde el mayor pedófilo conocido del mundo era su amigo y le presentó a su esposa, que era parte de esa red. Por esos temas de seguridad, abusos de poder y sobre todo, la política es precisamente por lo que se requiere ayuda extraterrestre. No hay manera democrática de sanar el planeta desde adentro con buena fe. Y la gente dirá, ¿y por qué los extraterrestres o los atlantes, o los vecinos de Júpiter no han hecho nada hasta ahora? Pues porque la Tierra no tenía heredero, no había vencedor en el juego ancestral, nadie con quien interactuar, uno que sea la cara del planeta para con el resto del universo. El enlazador de mundos es lo que es Dios. El yoyo de luz, creador del universo material visible, a efectos de la física de partículas, es el 137, o el 13-7. El yoyo es precisamente la visión macrocósmica de Alfa en la visión microcósmica. Es un mismo fenómeno, solo que uno visto desde lo pequeño a lo grande, el 137, y el otro, de lo grande a lo pequeño, del cielo al Big Bang, el yoyo. Es el milagro de la materialización, donde interviene la constante alfa, 137, el número más misterioso del universo. Al verlo bajo esta óptica, de un yoyo que se devuelve, y sabiendo que alfa está compuesto de dos energías, el 13, asociado a la mala suerte o karma, y el 7, número de Dios, de la luz, de la suerte, de inmediato vemos como el 7 es la energía del yoyo bajando, en forma de luz que busca cómo llegar al futuro deseado, el motivo que jala desde el futuro para que las cosas pasen, las cuales se materializan solo de regreso, en su vida, que es el tiempo como lo percibimos, donde no entendemos nada del porqué de las cosas, y se lo atribuimos precisamente a la mala suerte o al karma, es así como al materializarse la luz, el 7, quedan envuelta por el 13, el desconocimiento de la verdad, sumado a las explicaciones que construye la mente reptil para explicar el porqué de las cosas que pasan. Esto es mucho más fácil de entender, que tragarnos con saliva la idea de que todo pasa porque es parte del plan de Dios. Uy, como aquel meme macabro del niño que intenta entender, ¿cómo es que matando a su mascota se cumple el plan de Dios? ¿En qué tanto estorbaba para el plan que su mascota estuviera viva? Al pasar exactamente por el mismo lugar, las partículas materializan la cuerda que define su recorrido, como la vida biológica, fue creada a la vez como propósito final, y como medio para alcanzar esa misma búsqueda, millones de años más tarde exactamente con las mezclas de razas, colores, tamaños, biología y texturas de piel, para lograr la belleza del ser humano. La existencia espiritual es sexual, los espíritus se reproducen, piensan y sienten, pero es como ver televisión en blanco y negro, comparado con la realidad virtual con movimiento omnidireccional. El milagro de la vida es que se formó con la unión de dos seres espirituales,
sin materia, sin tiempo, eternos. La hembra de Venus, el varón de Marte, se encontró en el punto intermedio, la Tierra. Para generar la vida material, se requiere la electricidad del cuerpo, que es la que, magnéticamente, atrae el polvo de la Tierra y lo incorpora en forma de enlaces con su ADN. El cuerpo material es el alma, atrayendo magnéticamente los elementos químicos que le dan materia al cuerpo. Si se cae el polvo, el alma queda completa pero sin ese campo electromagnético que la entrelaza químicamente al cuerpo. Para generar ese campo electromagnético que atrae las partículas que forman la materia viva, se utilizó la cualidad de entrelazamiento cuántico de las partículas. Una vez creada la raza de criaturas, mitad venusina, mitad marciana, se envió un asteroide gigante sobre Venus que cambió su polaridad. Ahora gira en sentido opuesto a todos los demás planetas del sistema solar, aunque girar una vuelta sobre sí mismo, lo que la Tierra hace cada 24 horas, Venus se demora lo mismo prácticamente que para dar la vuelta al Sol. Es casi un año de Venus. Al recibir este cambio en el spin, las partículas presentes en los cuerpos materiales del ser humano, entrelazadas cuánticamente con la madre venusiana, empezaron a girar en sentido opuesto. Y como la información materna, al igual que la paterna, están en cada partícula del cuerpo, se generó electricidad por la dualidad positivo o negativo, de tener partículas de Marte girando en sentido horario y partículas de Venus, antihorario. Eso fue el yo-yo versus Hawking. Para completar lo prometido, de que al observar y tomar en cuenta la bidireccionalidad del tiempo, a la hora de considerar las posibles hipótesis y teorías que explican el origen de la vida y del universo, todos los misterios de la física quedan automáticamente resueltos, vamos a abordar el enigma más antiguo, que ha capturado la atención de todas las mentes brillantes que han pasado por el planeta, origen mismo del pensamiento filosófico y la búsqueda de la verdad. ¿Qué hacemos aquí? ¿De qué se trata verdaderamente la vida, el universo y todo lo demás? Que actualmente se resume con la búsqueda de la pregunta última, cuya respuesta es 42. Nuestro grok de inteligencia artificial está inspirado en la guía del autoestopista galáctico. Este es uno de mis libros favoritos. Y la realidad es que es un libro de filosofía disfrazado de humor. Y yo diría que eso forma la base de mi filosofía, que es que no sabemos el significado de la vida. Pero cuanto más podamos expandir el alcance y la escala de la conciencia, ya sea digital o biológicamente, más seremos capaces de entender qué preguntas hacer para poder comprender qué es el universo. Sin dudas, yo tengo una filosofía de curiosidad. Elon Musk ha contado, en casi todas sus entrevistas, acerca de la crisis existencial que sufrió cuando era adolescente, su búsqueda en todos los libros de religión, sin obtener respuesta, luego en libros de filósofos alemanes, que hicieron peor la depresión, y cómo fue que el libro de Douglas Adams, La guía del viajero intergaláctico, resultó el único que le dio esperanza, de que la vida no se trata solo de respuestas, que a veces se trata más bien de encontrar la pregunta. Cuya respuesta es 42. Musk diseñó su inteligencia artificial Grok, inspirada en el modelo de pensamientos de la guía del viajero intergaláctico, y su automóvil Castle responde la gran respuesta de la vida al universo y todo lo demás, si le pones por nombre al carro, el número 42. Es el huevo de Pascua del Tesla. En la trama de la película La guía del viajero intergaláctico, el presidente la renuncia a todo, por buscar la gran pregunta. En parte curiosidad, en parte la aventura, pero más que nada por la fama y la plata. Eres presidente de la galaxia, ¿no? Cierto, hermano. Arthur. Como sea, presidente es un puesto temporal, pero la pregunta es permanente, eso dura. Y las damas te creen profundo, bueno. When I was a teenager, I had like an existential crisis to try to figure out what's the meaning of life. It doesn't seem to be any meaning. For me, at least, the religious texts, and I read all of them that I get my hands on, did not seem convincing. So then I'm like, okay. Then I started reading the philosophers. Careful of like reading German philosophers as a teenager. It's definitely not going to help with your depression. So reading Schopenhauer and Nietzsche, I'm like, now, as an adult, it's much more manageable. But as a kid, you're like, whoa. So then I was like, man, I'm just like struggling to find meaning in life here. And then I read Hitchhiker's Guide to the Galaxy. And basically what Douglas Adams was saying is that
we don't really know what the right questions are to ask. In the Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Earth, it turns out, is a big computer, and its goal is to answer the question, what's the meaning of life? And Earth comes up with the answer 42. They come to the conclusion that, no, the real problem is trying to formulate the question. La respuesta a la gran pregunta del universo es 42. El computador revisó el cálculo muchas veces, no hay error. El problema es que la pregunta no fue formulada correctamente, por lo que es necesario conocer la gran pregunta para entender la respuesta 42. La respuesta a la pregunta última de la vida, el universo y lo demás es 42. ¿42? Sí, sí lo pensé muy a fondo, esa es 42. Habría sido más simple si hubiera sabido cuál era la pregunta. Pero era la pregunta. La pregunta última del universo. Esa no es una pregunta. Cuando conozcan la pregunta van a entender la respuesta. No quiere más dinero ni más poder, más bien le da risa perder en la bolsa. Offer me money. Offer me power. I don't care. Ilan toma con frecuencia ketamina, recetada por su psiquiatra para controlar su tendencia a la depresión. But you've admitted that you have a ketamine prescription. Yeah. What's that for? Well, I mean, it's pretty private to ask somebody about a medical prescription, you know. But I think it's something I'd say, like, there are times when I have sort of I don't know, like a negative chemical state in my brain, like depression, I guess, you know, is or like depression that's not linked to any negative news, and then ketamine is helpful for getting one out of a negative frame of mind. Well, to the young people globally who want to be like Elon Musk, what's your advice to them? I think that probably they shouldn't want to be. You? I think it sounds better than it is. Okay. Yeah, it's not as much fun being me as you. Musk se define a sí mismo como un obsesionado por la verdad. Invertiría su fortuna a cambio de comprender el sentido de la vida, el significado del universo y la pregunta última, cuya respuesta es 42. Absolutely obsessed with truth. Just obsessed with truth. And so the obsession with truth is why I studied physics, because physics attempts to understand the truth of the universe. Physics is just what are the provable truths of the universe. Aplicando el conocimiento adquirido sobre el juego intergaláctico ancestral, que subyace a la realidad observable del universo, vamos a armar el rompecabezas de la pregunta última de la vida, el universo y todo lo demás, cuya respuesta es 42, con las pistas que dejó el mismo Douglas Adams, ocultas a la vista, esparcidas en toda su obra. En entrevistas, cuando se le preguntaba el por qué eligió 42, como la respuesta última de la vida, el universo y lo demás, Adams contestaba con su humor característico, ridiculizando la circunstancia en la que eligió 42 y restando importancia al significado del número en sí. A pesar de esto, existe un culto mundial en círculos intelectuales, que buscan la pregunta última, cuya respuesta es 42, porque eligen no caer en las trampas destinadas a despistar a los simplistas que se quedan con lo que se les diga que es verdad, y dejarle la tarea de armar el rompecabezas a los buscadores profesionales, entre ellos el mismo Elon Musk, que lleva invertidos más de $50,000 millones en su inteligencia artificial Grok y la plataforma que la soporta IA. Modelada según la filosofía de la búsqueda de la pregunta última de la vida, el universo y lo demás, de Douglas Adams. Lo único que sabemos sobre la pregunta última y su relación con el 42, proviene de uno de los mejores amigos de Douglas Adams. Se trata del reconocido actor británico, Stephen Fry, quien confesó que antes de morir, Adams le dijo exactamente por qué 42, pero le hizo jurarle que se llevaría el secreto a la tumba. Solo se atrevió a comentar que la razón es fascinante, extraordinaria. Si lo piensas bien, es completamente obvia. A continuación,
expondremos un argumento con coherencia perfecta, en que entenderemos más allá de toda duda el verdadero significado de 42, así como la única pregunta que tiene sentido y que todo el que lee el libro o ve la película ha pasado por alto formularse. Una vez que la respuesta última y la pregunta última coexistan en una misma realidad, abriremos un portal para que una transformación maravillosa pueda ocurrir en el universo, y en especial en nuestro amado planeta Tierra. Soy hermano de la espuma. Encontrar la pregunta última, la que le da sentido a la respuesta 42, en la obra de Douglas Adams. Aplicando el conocimiento adquirido sobre el juego intergaláctico ancestral que subyace a la realidad observable del universo, vamos a armar el rompecabezas de la pregunta última de la vida, el universo y todo lo demás, con las pistas que dejó el mismo Adams, ocultas a la vista, esparcidas en toda su obra. En entrevistas, cuando se le preguntaba el por qué eligió 42 como la respuesta última de la vida, el universo y lo demás, Adams contestaba con su humor característico, ridiculizando la circunstancia en la que eligió 42 y restando importancia al significado del número en sí. A pesar de esto, existe un culto mundial en círculos intelectuales que buscan la pregunta última, cuya respuesta es 42, porque eligen no caer en las trampas destinadas a despistar a los simplistas, que se quedan con lo que se les diga que es verdad, y dejarle la tarea de armar el rompecabezas a los buscadores profesionales, entre ellos el mismísimo Elon Musk, que lleva invertidos más de $50,000 millones en su inteligencia artificial, Grok, y la plataforma que la soporta X, inteligencia artificial, modelada según la filosofía de la búsqueda de la pregunta última de la vida, el universo y lo demás, de Douglas Adams. Lo único que sabemos sobre la pregunta última y su relación con el 42 proviene de uno de los mejores amigos de Douglas Adams. Se trata del reconocido actor británico, Stephen Fry, quien confesó que antes de morir, Adams le dijo exactamente ¿por qué 42?, pero le hizo jurarle que se llevaría el secreto a la tumba. Fry solo se atrevió a comentar que la razón es fascinante, extraordinaria, y si lo piensas bien, es completamente obvia. Douglas Adams, el genio detrás de la guía del viajero intergaláctico, no solo creó una saga llena de humor absurdo y sátira cósmica, sino que también dejó un enigma filosófico profundo. La respuesta última de la vida, el universo y todo lo demás es 42, pero ¿cuál es la pregunta? Observamos que a lo largo de sus libros, adaptaciones y obras relacionadas como Dirk Gently, Adams esparció pistas que conectan el 42 con el hexagrama 1 del I Ching, el libro de las mutaciones, un antiguo oráculo chino reverenciado por Confucio, Carl Jung y Wolfgang Pauli. Este hexagrama, lo creativo o el cielo, representa la fuerza primordial Yang, la causa primera de todo, y se forma con 6 líneas continuas calculadas como 6 multiplicado por 7 igual a 42, estabilidad, o en su mutación con 6 multiplicado por 9, transformación. Arthur Dent, el protagonista aparentemente ordinario, emerge como el predestinado de este hexagrama, un hombre cuyo microcosmos, vida personal, refleja el macrocosmos, universo, a través de sincronicidades improbables, culminando en su rol como eje cósmico y Dios inadvertido. A continuación, expondremos un argumento con coherencia perfecta, en que entenderemos más allá de toda duda el verdadero significado de 42, así como la única pregunta que tiene sentido, y que todo el que lee el libro o ve la película ha pasado por alto. ¿Por qué el 42 se refiere al primer hexagrama del libro de las mutaciones? El libro de las mutaciones, texto mitológico chino, que opera mediante lanzamientos de monedas o varillas, para generar hexagramas con líneas valoradas en 6, 7, 8 o 9, impares yang continuas, pares yin discontinuas. Adams, admirador de la sabiduría oriental, usa este hecho para codificar el 42 como clave cósmica. Estos son los argumentos que soportan la teoría que estamos proponiendo. 1. En el primer libro y en la película La guía del viajero intergaláctico,
cuando los ratones tienen prisionero a Arthur, en su primer intento propone la pregunta ¿cuánto es 6 por 7? Al consultar al oráculo, libro de las mutaciones, si se lanza 6 veces 7, se obtiene el hexagrama 1. Los ratones, avatares hiperinteligentes que diseñaron Pensamiento Profundo y la Tierra como simulación de 10 millones de años, reconstruyen el planeta solo para extraer la pregunta del cerebro de Arthur en su casa. Atrapado, Arthur sugiere ¿cuánto es 6 por 7? Esto alude directamente al libro de las mutaciones. 6 sietes forman el hexagrama 1, líneas yang estables sin mutaciones, simbolizando el poder creativo puro. Así, 6 multiplicado por 7 igual a 42 vincula la respuesta al oráculo, con Arthur como consultante cuya mente es la matriz cósmica. Segundo, en el segundo libro, El restaurante al final del universo, Arthur se encuentra en la Tierra millones de años antes de su tiempo, y en un intento de obtener la pregunta última por azar, sacó letras de su bolsa de Scrabble en este orden. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 6 por 9? Al consultar al oráculo, libro de las mutaciones, si se lanza 6 veces 9, también se obtiene el hexagrama 1. En la Tierra prehistórica, Arthur forma con Scrabble. ¿Cuál es el resultado de multiplicar 6 por 9? Ignorando que 6 multiplicado por 9 igual a 54, Adams enfatiza la dualidad del libro de las mutaciones. 6 nueves generan en el hexagrama 1 la tensión máxima, mutando al hexagrama 2 la Tierra. Esto refleja estabilidad, 7, y transformación, 9, con el 42 como puente a la creación dinámica. Arthur cataliza estas mutaciones mediante sincronicidades. Tercero, el hexagrama 1, lo creativo, el cielo, explica que aquel que obtiene ese oráculo sigue un camino que lo lleva al cielo, y en la trama de la película y el libro, Arthur es llevado a la fábrica de planetas y estrellas de la galaxia. El hexagrama 1 describe al predestinado ascendiendo 6 escalones, llega al cielo. Refleja su propia existencia en destino del cosmos y causa el comienzo de todas las cosas. Al final del tiempo, la paradoja temporal. Arthur es llevado al cielo a través de un portal, donde ve la creación de planetas y la construcción de la Tierra 2. Eco del Apocalipsis en su capítulo 21, vi una tierra nueva. Derrota a los creadores en su forma de ratones, y resulta ser él quien decide el destino final de la Tierra, encarnando al guía del mundo, referido en el hexagrama 1.4. Adams dedicó la serie Dirk Gently, detective holístico, a difundir el concepto de que todo está conectado, filosofía bajo la cual funciona el oráculo del libro de las mutaciones, I Ching. Dirk Gently promueve interconexiones, como las sincronicidades descritas por Carl Jung, quien escribe el prólogo de la mejor traducción del I Ching para el mundo occidental. Dirk resuelve casos holísticos a través de coincidencias, así como las sincronicidades que ocurren alrededor de Arthur Dent en toda la obra. Quinto, en el libro La larga hora del té oscuro del alma, de la serie Dirk Gently, detective holístico, del mismo autor, Adams le dedica. Todo el capítulo 10 no es casual. El 1 con el 0, el binario, precisamente al I Ching, libro que dio origen al sistema binario, desde la más remota antigüedad en China. En ese contexto, cuando el personaje le hace una pregunta a la calculadora del I Ching, obtiene como resultado el hexagrama 3, llamado la dificultad inicial, que describe la situación en la que se encuentran todas las cosas antes del orden. En ese oráculo se destaca que la semilla del orden ya existe en ese estado, que es solo cuestión de tiempo para que se logre el orden predestinado. Esto demuestra el especial interés con el que Douglas Adams presenta el libro de las mutaciones y expone una situación relacionada con el hexagrama 1, al que hacemos referencia. 6 por 7 es igual a 42. 6. En la primera temporada de la serie de Netflix Dirk Gently, la trama gira alrededor de una paradoja temporal causada por una máquina del tiempo, así como en el hexagrama 1 se describe una gran paradoja temporal en la que el inicio de todas las cosas aún está por pasar, y para aquel que obtenga ese oráculo, el logro le será otorgado desde las profundidades originarias del universo. Está predestinado a causar el comienzo de todas las cosas, a través de la comprensión del sentido del universo. 7.
En la segunda temporada en Netflix, Dirk Gently resuelve un caso en el que una realidad paralela, una versión de la existencia, un universo material tan real como este, en el que vivimos, había sido creado en un instante de máxima presión por la imaginación de un niño. Pero no cualquier niño. Uno que llegó del espacio, fue adoptado y criado entre seres humanos, pero nunca fue normal. Sus poderes para materializar sus sueños excedían toda medida. Mientras tanto, que existía en un estado de guerra y caos permanente, hasta que su creador fuera teletransportado, usando magia y una piscina de ambos lados. La situación en que vivía esta realidad, antes de la llegada del niño creador, era la que describe el hexagrama 3 la dificultad inicial, el tiempo antes de la llegada del creador. A su llegada, el niño Dios arregló todos los problemas de su mundo, resucitó a todos los muertos y puso prisioneros a los malvados. Es una reinterpretación exacta del Dios cristiano en el Apocalipsis. 8. Finalmente, para entender cuál es la gran pregunta, es necesario llegar hasta el último libro de la serie Guía del Viajero de la Galaxia, titulado Informe sobre la Tierra, mayormente inofensiva. En ese libro, Arthur Dent, el protagonista principal, y más importante, el eje central de todas las sincronicidades que ocurren en la trama, las cuales, sarcásticamente, por más increíbles que sean, nadie las menciona, ni en el libro, ni en la vida real. Nadie celebró la manera en que Arthur y Ford sobrevivieron a la muerte más segura del universo, congelados en la inmensidad del espacio, con el rescate del motor de improbabilidad infinita de la misma nave de la que se había burlado, mientras le contaba a su amigo Ford la forma en que conoció a Trish, ese mismo Arthur, despistado, infinitamente suertudo, en este quinto y último libro de la saga, al final de su recorrido a través del tiempo y del espacio, Arthur Dent fue elegido como dios del planeta La Muella. Sus habitantes primitivos consideraron que su dios, Bob Todopoderoso, lo había enviado a ellos para que fuera su guía y conductor. Esto ocurrió porque su nave se averió, y al ser atraído por la gravedad ya no pudo reparar su nave para volver, pero más importante, por haber enseñado a los nativos a preparar sus alimentos, en específico los enseñó a hacer sándwiches, y ellos lo hicieron su dios. Esta historia recuerda que el dios de la era prediluviana, Osiris, enseñó al ser humano a cultivar sus alimentos. 9. Dado que en el libro y en la película de la Guía del Viajero Intergaláctico, todas las increíbles y altamente improbables sincronicidades que ocurrieron giran en torno a la persona de Arthur Dent, aunque nadie parece notarlo, nadie lo menciona, ni le da ninguna importancia. La pregunta más lógica que cualquiera que vea la película o lea el libro debería hacerse, sin duda, es ¿quién es Arthur Dent? Ya que todo gira a su alrededor, desde el principio hasta el final de la trama. Porque el universo es el reflejo de lo que pasa en la vida de Arthur Dent. Entre las sincronicidades están las demoliciones paralelas de su casa y de tierra, ambas para construir autopistas, ambas sin aviso, y ambas con respuesta idénticas ante el reclamo del interesado. Los planos estuvieron en exhibición en la Oficina de Planificación Vial. Si usted no se acercó a verlos para hacer su reclamo, es su culpa por no ocuparse de sus asuntos. Luego, el rescate imposible en vacío del espacio, antes de 30 segundos, cuya probabilidad es de 1 en 2, elevado a la potencia de 2.000 millones, con una secuencia de dígitos que coincide uno por uno, exactamente con el número de teléfono, del apartamento donde hubo la fiesta donde Arthur conoció a Trillian. Arthur le cuenta a Ford de su encuentro con Zaphod, aunque no sabía su nombre en ese momento, quien le robó a Trish en la misma fiesta en que la conoció. Y pocos momentos más tarde, esa misma pareja, sin saberlo, los rescata de su ejecución. Nadie le dio importancia a mencionar ese hecho más que milagroso. El autor desea enfatizar hasta ridiculizar la ceguera de los seres humanos para identificar y más aún aceptar las sincronicidades, que son combustible del motor de improbabilidad infinita que mueve esa misma nave. 10. Luego de exponer estos argumentos, lo que resulta difícil de entender es el ¿por qué nadie lo había visto antes? El gran amigo de Douglas Adams, Stephen Fry, quien aseguró que Adams le confió la razón exacta detrás de la elección del número 42,
La describió como fascinante, extraordinaria y, cuando lo piensas bien, completamente obvia. Sin embargo, Fry también declaró que prometió no revelar este secreto y que se lo llevaría a la tumba. El momento de que se manifieste y confirme lo inevitable. La gran pregunta de la vida, el universo y lo demás, cuya respuesta es 42, en la trama de La Guía del Viajero Intergaláctico, es ¿quién es Arthur Dent? Evidentemente, él es el viajero intergaláctico. Es el mensajero del cielo al que se refiere el hexagrama 1. Tras 46 años del libro, lanzado en 1979, y 20 de la película, estrenada en 2005, el culto al 42 ignora lo obvio. Adams confesó a Fry un secreto fascinante, extraordinaria y obvio. El libro de las mutaciones y Arthur como predestinado. La pregunta, ¿quién es Arthur Dent? Según lo describe el personaje de Prack, un hombre que lo sabía todo, que aparece al final del tercer libro, la vida, el universo y todo lo demás. El hecho de que existan al mismo tiempo la pregunta última y la respuesta última, 42, causaría que el universo colapse en algo más complejo. Prack comenta que la evidencia sugiere que esto probablemente ya ha ocurrido. No se puede saber cuántas veces. Arthur encarna la singularidad, donde su vida personal y el acontecer cósmico convergen en un destino sincronizado. Ahora que el planeta Tierra ha cumplido el propósito de sus creadores, de que en ella se formule la pregunta última, como lo programó Pensamiento Profundo, nos enfrentaremos al desenlace predestinado para el evento singular en que coexisten en una misma realidad, la pregunta y su respuesta. Acabamos de abrir un portal hacia transformación maravillosa, en que el tiempo viejo es cosa del pasado, y damos la bienvenida al tiempo nuevo. Uno en el que todo lo maravilloso que hasta ahora había sido impensable, más bien imposible, se vuelva realidad ante nuestros ojos, contemplando la eternidad. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol.